Si todo procede de la realidad una y todas las existencias son manifestaciones de esa realidad una, todo lo existente es real. Lo que no es real es nuestra percepción sobre esas cosas existentes. Purusa no es evolutivo. Anda, ¿y por qué lo percibo ahora y no lo percibía antes? Parece que ha crecido. No, no ha crecido. Purusa es la representación en nosotros de ese espíritu, que se llama Purusa también, solo que le hemos permitido emerger. En algún momento tiene que haber un ser psíquico inicial, una formación primera de ese ser psíquico. Antes que era, pero la chispa del divino está presente en todo, porque es esa chispa de conciencia, energía, que está en la esencia y en el centro de toda formación universal. Hay teorías o líneas espirituales que dicen que esa individualidad tiene que desaparecer y disolverse en el infinito para siempre, no en el yoga integral. ¿Había alguna pregunta? Sí. Satchidananda o esa conciencia es una y múltiple a la vez, o es múltiple cuando se expande. Todo va en relación a nosotros, o sea, la individualidad. ¿Hasta qué punto es una ilusión? Si no, tenemos una esencia común, ¿vale? De acuerdo. Y bueno, está esa conciencia, pero luego están nosotros, el yo, ¿no? Yo como particularidad, que bueno, podría ser el ser psíquico. ¿Hasta qué punto es una ilusión? Porque entiendo yo que el ser psíquico tiene un proceso de nacimiento, ¿no? Se nace a... Es que aquí ya yo me lío porque puede ser el jiva, puede ser el ser psíquico, pero la cuestión es si esa conciencia, entiendo pues que en su infinitud es una y es múltiple y nos cuesta entenderlo desde la mentalidad, pero entonces en esa multiplicidad estoy yo como persona pura y tú también y tenemos esa eternidad, claro, aquí ya... O somos no una ilusión, pero algo como circunstancial de la manifestación, y cuando esto acaba, esa individualidad que pensamos que somos nosotros, que yo tampoco sabría decir quién soy yo, ¿no? O sea, en realidad, soy lo que en esta vida he adquirido o he desarrollado, o soy otra cosa más profunda, pero esa cosa más profunda yo la percibo, ¿no? Yo pienso muchas veces, ¿no? En la reencarnación, bien, si en cada encarnación o renacimiento, de alguna forma, mi personalidad va a estar determinada por las circunstancias o la historia que sea en ese momento. ¿Yo soy capaz de reconocer realmente la persona que soy en sí? ¿O no? O sea, es un poco... No sé si me explico. Sí, has hecho varias preguntas en una. Entonces, claro. Pero todo va en relación a... A ver, hay líneas que niegan la realidad del universo. Líneas que afirman que solo existe una realidad, que es Brahman, y que todo lo demás es una construcción de Maya, la ilusión. Esto tiene asiento en una cierta experiencia espiritual que llega de interiorización o, por ejemplo, el silencio o una visión de luz de la mente que acompaña al silencio, que cuando vuelves al mundo, por así decirlo, no es que te hayas ido nunca, ¿no? Cuando vuelves al mundo ves como si esto fuera de cartón piedra, como la tramoya de un escenario, como irreal. Pero si todo procede de la realidad una y todas las existencias son manifestaciones de esa realidad una, todo lo existente es real.
Lo que no es real es nuestra percepción sobre esas cosas existentes, porque les damos un valor que no tienen. Les damos a veces un valor absoluto como si fueran existencias en sí, como si no estuvieran relacionadas con un plan cósmico, cuando en realidad son existencias reales, pero relativas y subordinadas a la existencia y a la realidad una. Y por supuesto que tu ser psíquico es absolutamente real. Es creciente. ¿Cómo se forma? O se forma por el descenso de un ser psíquico a un cuerpo en el nacimiento, o por formación. Es decir, la chispa del divino no es evolutiva, porque el divino no es evolutivo. Pero la chispa del divino con una conciencia humana forman un ser psíquico. De hecho, indiferentemente hablamos de alma y ser psíquico porque son inseparables. Y el ser psíquico existe, es evolutivo. La chispa del divino, que es esa chispa, esa semilla de conciencia que habita en todo ser, humano y no humano, sintiente y no sintiente, esa chispa no es evolutiva, porque el divino no es evolutivo. Purusa no es evolutivo. Anda, ¿y por qué lo percibo ahora y no lo percibía antes? Parece que ha crecido. No, no ha crecido. Purusa es la representación en nosotros de ese espíritu, que se llama Purusa también, solo que le hemos permitido emerger. No le ponemos trabas, nos retiramos de la concentración exclusiva que tenemos en el exterior y entonces emerge él como una conciencia separada de todas las cosas y presidiendo y observando todo desde su esencial serenidad. Pero no es evolutivo. Nos parece que crece porque crece su influencia en nosotros o su acción en nosotros, pero no es evolutivo. Y la chispa del divino no es evolutiva porque el divino no es evolutivo, sencillamente. El ser psíquico sí. El ser psíquico es evolutivo. ¿Y pero quién soy yo entonces? Es que Tú eres un ser psíquico que ha tomado un cuerpo físico, por cierto, bastante majo, en esta vida, y que en la siguiente tomará otro cuerpo físico, se llamará de distinta manera, tendrá distintos padres, seguramente tal vez no hable el mismo idioma. Algunas cosas se conservarán. Todo lo que esa alma evolutiva ha realizado en una vida se transfiere a la otra. Pues entonces no soy eterno, ¿no? Sí, pero el ser psíquico, si tiene un nacimiento, quiere decir que en algún momento... ¿Y por qué no puede llegar a un estado de perfección y mantenerse ahí eternamente? Eso, vale, el futuro, pues me fundo con la fuente y ahí ya... Bueno, no, o no te fundes con la fuente, no tienes por qué desaparecer. Pero antes de la formación del ser psíquico, se supone, ¿no? Yo lo que voy entendiendo es que primero es como una chispa que con la conciencia humana adquiere cierto cuerpo y ya se forma lo que se denomina el ser psíquico. Bien, pero entonces antes pues no eran... yo como individualidad no existía. Individualidad pura. Sí, a ver, si no eres un ser psíquico reencarnado y eres un ser psíquico de nueva creación, sí. Pero lo normal es que seas un ser psíquico reencarnado. O sea que de alguna forma lo que yo creo... Bueno, que otra cosa es pensar lo que yo soy, ¿no? Ahora mismo. Pero lo que yo creo que soy, imagínate esta alma particular, como individualidad no era eterna. O sea, no existía siempre. Lo que creemos ser como personalidad actual. O sea, si el ser psíquico tiene un nacimiento... Sí. No, antes del nacimiento, ese ser psíquico o esa individualidad no existía como tal. A ver, antes de un ser psíquico humano, hemos sido monos. Quiere decir, una individualidad en el mono también hay, como hay individualidad en el perro. Nos pensamos que todos los perros son lo mismo y son muy diferentes. Una cierta personalidad. Pero la formación del ser psíquico, un ser psíquico, lo normal es que sea un ser psíquico reencarnado
Es decir, que después de sucesivas vidas toma un nuevo cuerpo físico para seguir su proceso evolutivo. En algún momento tiene que haber un ser psíquico inicial, una formación primera de ese ser psíquico. ¿Antes qué era? Pues habría sido un monopsíquico. Es decir, se dice que el ser psíquico puede existir también en los animales, en tanto en cuanto hay algo de consciencia, en cuanto hay algo de consciencia, pero en sentido estricto hablamos de ser psíquico relacionado con el ser humano. Ya. Es que a mí me parece que la individualidad puede llegar a ser simplemente fenoménica. Claro. A ver, nuestra individualidad es fenoménica si no conocemos nuestra verdadera identidad. ¿Cuál es mi individualidad fenoménica? Te la digo. Yo soy Isidro, 70 tacos, nacido en Lerín, mis padres fulanito y fulanita. Mi personalidad podría definirla más o menos, mis tendencias, cómo se expresa mi vital, mis principios políticos, sociales, mis valores éticos. Esa es mi personalidad. La personalidad, todo el mundo tiene que tener una personalidad, todo el mundo. Pero es fenoménica porque es basada en los fenómenos exteriores. Ahora, esa identidad cambia cuando tú te reconoces en la profundidad de tu ser y percibes la influencia de tu ser psíquico, entonces te das cuenta que esto es solo la vestimenta que cubre lo otro. Y la verdadera identidad es esa. Y parte del yoga es pasar de la identidad del ego, porque la identidad fenoménica es la identidad del ego, a la identidad del verdadero yo. Ese es el nuevo nacimiento al espíritu en nosotros, a la consciencia en nosotros, al divino en nosotros. Entonces tú y yo somos lo mismo. Esencialmente sí. Ya. Yo un poco más viejo, pero más guapo. Yo cuando era joven era más guapo que tú. Ya, pero yo no estoy hablando de la manifestación. Menos presunción los jóvenes, que todos hemos pasado por ahí. ¿Qué me decías? Que tampoco quiero acaparar. Si al final somos la resultante de un divino que somos Ananda y lo hace por puro Ananda, por puro gozo o amor, pues venimos del mismo lado. Otra cosa es en cómo... La chispa del divino es igual a la chispa en el humano. La chispa del divino es igual en el humano que en la piedra. Es que solo pensamos en seres sintientes. Los perritos, los animales de la selva, ¿sabes por qué pensamos en eso? Porque algo de conciencia tienen ya. Y nos es más fácil empatizar con elementos o con seres que tienen algo de conciencia. Pero la chispa del divino está presente en todo, porque es esa chispa de conciencia, energía, que está en la esencia y en el centro de toda formación universal. Sea en el plano de la sobremente, de la mente, porque hay seres, insisto, hay seres en todos los planos, sea en el plano físico y sea sintiente o no sintiente, material o vital o mental, un ser material, un ser vital, un ser mental. Yo me refería, o es lo que le he querido entender a Sergio, a la hora de esa creación del ser psíquico. Entonces, creo que él iba por ahí, que era yo antes de ser un ser psíquico. Y entonces es como la chispa del divino que genera ese ser psíquico, o es lo que me ha parecido. La chispa del divino hemos sido siempre. Si venimos del mono, ese mono que se convirtió, tras un proceso de evolución seguramente bastante largo, en ser humano, tenía la misma chispa del divino que el ser humano en el que se convirtió. Solo que al crecer su conciencia mental se formó un ser psíquico en sentido más estricto, un ser psíquico más poderoso, con mayor capacidad de evolución, porque el ser psíquico que pueda haber en un animal tiene una capacidad de evolución limitada. Que no es mental, o sea, no tiene la mentalización del ser humano. Es el gran salto evolutivo de la vida
a la mente, del animal al ser mental, es extraordinario y explicaremos cómo se da y por qué se da, por qué es posible. Esto lo vamos a explicar. Fijaos. No, es que, a ver, el ser psíquico en sentido estricto lo vamos a delimitar al ser humano. Pero si hay conciencia, podríamos decir que hay ser psíquico, pero para no embrollarnos, ser psíquico, ser humano, y ahí lo dejamos. Y el ser humano es central, el ser psíquico es central en el ser humano porque es el poder evolutivo, se expresa en ese ser psíquico. Es el ser que evoluciona. Y por eso necesitamos descubrir ese ser psíquico para trabajar bajo su influencia. También veremos la función de los planos cuando el cuerpo físico muere o cuando el ser psíquico abandona el cuerpo físico. ¿Para qué sirven esos planos? La relación que tienen con nosotros. Pero ahora se nos ha ido el tiempo. De todas formas, somos un ser psíquico. Eso es. Y la personalidad es otra cosa. Es para vivir en esta realidad que tenemos. La personalidad es una serie de características o cualidades de nuestro ser exterior para la relación con el mundo exterior. Para funcionar. Sí, pero puede ser una personalidad influida por el ser psíquico y psiquizada por él, es decir, moldeada según la necesidad del ser psíquico, o puede ser una personalidad superficial, claro. Pero la personalidad es la característica de la persona en su acción en el mundo y en sus relaciones exteriores. Bueno, o sea, quiero decir, no estarían tan... se habrían despojado de los condicionamientos del ego y se expresarían puramente desde su yo verdadero. Sí. Pero eran diferentes, se supone. Claro, claro. La madre sonreía mucho y Aurobindo ni para Dios. Alguien dijo de él que era el yogui que no sonreía. Tenía mucho sentido del humor. Si lees sus escritos tenía mucho sentido del humor. Pero aquí estamos en lo mismo. La realidad, una que se expresa múltiplemente. ¿Para qué nos hubiera servido una madre y Jerzy Aurobindo que se expresan exactamente igual, que tienen la misma personalidad y que han realizado lo mismo? ¿Para qué nos hubiera servido una madre que repite todos los escritos de Jerzy Aurobindo? Nos sirvió una madre que pone en práctica todo lo que Jerzy Aurobindo había expresado en su yoga. Ningún ser yogi es exactamente igual, tienen su personalidad, porque el divino uno se expresa en multiplicidad y eso enriquece la expresión de su conocimiento. Claro, claro. No, la individualidad es importante, porque si no somos individualidad, somos masa. Si no tuviéramos ego, habríamos sido engullidos por el infinito. Sería todo una cosa informe. La individualidad, a pesar de estar basada nuestra identidad individual en una falsedad, en una realidad ficticia o no del todo real, sigue siendo necesaria. Porque sin esa individualidad no podemos tener relación individual con el divino, además. Sí, claro, a ver, para que haya unión tiene que haber individualidad. Porque si no, habría una sola realidad que no necesita unirse a sí misma porque ya es una. Tiene que haber individualidad. Y la relación nuestra con el Brahman, con el infinito, con el divino, necesita de esa individualidad. Y además somos esencialmente un ser psíquico que es individual. Hay teorías o líneas espirituales que dicen que esa individualidad tiene que desaparecer y disolverse en el infinito para siempre, no en el yoga integral. La unión no implica desaparición de uno de los elementos que conforman esa unión. Pero efectivamente, la individualidad no solo en el yoga, en la vida
es fundamental, porque si no somos masa, somos simplemente un elemento de una masa que va a hacer y va a ser dirigida por quien sea o como sea, por el pensamiento predominante, por los estados de opinión, por la costumbre, por el hábito, por la fuerza social. Uno no puede crecer ni en la vida ni en el yoga siendo masa.